¿Cuántos trajeron Biblia hoy? ¿Este es el mes de qué? Uy, muy bien, hermano. Menos mal no dijo este es el mes de otra cosa. Este es el mes de la Biblia. Estamos recordando la palabra de Dios y qué importante poder leerla, qué importante poder meditar en ella. Así que abra la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15. Y vamos a estar trabajando sobre el tema la madera que endulza tus aguas. ¿Cómo es el tema? ¿Usted qué piensa cuando escucha ese tema? Cuando usted dice madera, madera es lo que me daban a mí. No me trae recuerdos. La madera que endulza tus aguas. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque estaban amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de? Entonces, acá estamos viendo una escena de un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? El pueblo de Israel está constituido por muchas personas. Era un pueblo, como decir La Calera, como decir San Luis, decir Bogotá, decir Colombia. Este pueblo está representando también a la humanidad entera. Nos está representando a usted y a mí en esta mañana. Y ellos allí andaban recorriendo porque Dios los liberó. ¿De dónde? Los liberó de la tierra de Egipto, una tierra de esclavitud, y los llevaba en un proceso a ellos. Durante ese caminar ellos han vivido varias experiencias, ellos han tenido que vivir varias situaciones, han tenido que pasar por el frío, por todas las circunstancias climáticas que hay, pero hasta ese momento habían sobrevivido, ¿sí o no? Hasta este momento Dios ha estado con ellos, hasta este momento Dios cumple su palabra con este pueblo y ellos han tenido que pasar por diferentes pruebas. Ustedes saben que una de las pruebas, primero las pruebas para salir de Egipto, la prueba cuando estaban huyendo y encontraron ese mar. Y usted puede imaginarse cuando usted sale de una prueba y dice ya soy libre y pum, se encuentra un mar al frente. Y estas circunstancias son las que se reflejan en el ser humano. Situaciones que cada uno, como ellos, usted y yo, tenemos a lo largo de nuestras vidas. Ellos anduvieron 3 días por el desierto. Dice aquí el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron ¿cuántos días? No los escuché, hermanos. No, 3 días. Pero mire tan tremendo esto, que no estaban andando de aquí hacia Bogotá, que hay tiendas por todo lado y usted puede comprarse una botellita de agua. Estaban andando ¿por dónde? Allá hay tiendas. No encontraron agua, esta pobre gente no encontraba agua. Dicen que el cuerpo humano no puede durar 3 días sin hidratarse. Cumplieron el tiempo estimado. Vayamos viendo la dimensión de esto, que tal vez usted ha estado en una escasez, en una situación difícil, pero hasta el último momento usted ha encontrado respuesta. 3 días lo que el cuerpo podía soportar, y ese día donde ya no daba más, llegaron al lugar indicado y encontraron, ¿qué creen usted? Encontraron agua, lo que ellos estaban necesitando. Ellos necesitaban agua y encontraron agua. Llegaron hasta un oasis. Un oasis, ¿qué significa? Un oasis es un lugar donde hay provisión, donde se encuentra refugio. O sea que cuando uno está buscando como dónde acampar, uno dice, uy, acá hay comida, acá hay esto, acá me resguardo.
Y llegaron a Mara y allí había donde refugiarse, encontraron agua y dijeron, aquí podemos pasar la noche, aquí podemos sustentar la sed que nosotros traemos. Porque veamos la situación que ellos tenían. ¿La sed de ellos era poca o era mucha? O sea que cuando usted tiene mucha sed, ¿usted tiene mucho vigor o no tiene vigor? Uno se decae, ¿cierto? Uno ya no habla igual de firme, uno con sed, uno como que se siente vulnerable, uno con sed. Así estaban ellos. ¿Y por qué les digo esto? Para lo que vamos a empezar a ver. Ellos estaban en una situación de vulnerabilidad, están en el día tercero y estaban que pedían agua. O sea que muchos podrían estar de buen humor o de mal humor, como a veces lo estamos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos milagros vieron ellos desde que salieron de Egipto? ¿Han visto milagros? Vieron milagros. ¿Han visto la presencia de Dios? Han visto la presencia de Dios. Pero eso no les fue suficiente a ellos. ¿Por qué? Cuando fueron y vieron sus aguas y fueron a tomar sus aguas eran, qué tristeza. Hasta el tiempo límite y llegar y encontrar aguas y sus aguas eran amargas. Y aquí es donde yo empiezo a ver la condición del ser humano. Yo no necesito tener 80 años para tener la experiencia de esto, porque aquí la palabra de Dios me lo muestra. El ser humano es así. Y si usted quiere tomar esta palabra y decir, voy a analizar la vida del ser humano, vamos a verla a través de la palabra de Dios, no voy a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, aquí ¿cómo sería cuando usted llega a tomar agua? Cuando usted dice, ya salí. Hay respuesta para mí, se encuentra ese mar por el frente. ¿Qué empieza a probarse allí en la persona? Se empieza a probar la fe, se empieza a probar el carácter, se empieza a mostrar la persona como es. ¿Cómo me dijeron más? Se empieza a mostrar la paciencia. Allí es donde empiezan a brotar las cosas. Porque cuando todo es bonito, pero cuando las cosas van mal, ahí es donde flaquean las cosas. Cuando se está de novios, todo bonito, pero cuando de casa muestra la persona que era, se muestra la persona que era y qué fue lo que pasó ahí. Entonces vamos a ver este cuadro reflejado y esta palabra maravillosa que Dios trae para nosotros. Entonces su carácter y su actitud no fue la más óptima. ¿Y por qué podemos decir esto? Vamos al versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Se quejó, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Mi pregunta aquí es la siguiente: ¿era un problema fácil de resolver o no? Para mí, viendo esto sería un problema fácil de resolver. Porque si yo vi que Dios abrió un mar, un Dios que mandó plagas, las quitó, que los sacó de Egipto, yo viendo eso, que cambiara el sabor de las aguas, para mí no sería imposible. Si puso un mar de sangre, o sea, el agua la convirtió en sangre, ¿sí me hago entender? O sea, para mí, ¿no? Igual si usted cree lo otro, no pasa nada, estamos acá analizando el tema. Pero para mí, yo viendo tantos milagros, creo que era un tema fácil de resolver. Pero en la mente del ser humano, como la mente se limita, ellos de una vez dijeron, acá estallamos, no hay solución, no hay nada que hacer, acá nos quebrantamos, acá se rompe todo. Y murmuraron contra Moisés. Cuando la visión no está clara en nuestras vidas, nosotros cogemos y acechamos contra lo que se nos venga ahí por delante. Si ellos mismos, ¿ustedes creen que ellos sabían que Dios los sacó de la tierra de Egipto o fue Moisés? Ellos sabían que Dios estaba usando a Moisés, que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué murmuran contra Moisés? Y así somos nosotros. Pasamos situaciones difíciles y a veces le echamos la culpa a uno y le echamos la culpa al otro. Y eso fue en la iglesia porque no oraron por mí.
Y eso fue porque no me visitaron. Y eso fue porque no me dijeron feliz día hoy. Y así somos, así es la mente. Y nos cerramos y hay límites. Y Dios quiere hacer más milagros. ¿O es que Dios cuántos milagros cree que había hecho hasta ese momento? ¿Cuántos milagros quiere hacer en tu vida? Y Dios no quiere que lo limites más. Que su mente se abra, que usted diga, ya abro mi mente a lo sobrenatural, a lo más allá, a lo que aún no comprendo, abro mi mente a lo que hay más allá. Porque nos encajonamos y queremos que siempre sea todo de la misma manera. Una vez había escuchado un testimonio que contó un pastor de alguien que se le acabó el gas y que llegó y cogió el gas, hizo esto, oró, hizo esto y aquello, y eso empezó a salir gas y salía gas y duró una semana, duró un tiempo saliendo gas. Y entonces que cuando a él se le acabó el gas, él dijo, pues hay que hacer lo mismo. A ver, ¿qué era? Un bloque, 2 bloques, hay que ponerlo así. ¿Cómo fue que más hizo la otra persona? Y hay que ponerlo así y eso. Y cuando ya hizo todo lo que había contado el testimonio del otro, prendió y no salió gas. Porque no es una religión, no es un método, no es hacer lo mismo, por eso repetir y repetir no es eso. Dios es un Dios de lo nuevo, un Dios de lo sobrenatural. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? A ese Dios al que creemos, al Dios al que servimos, es un Dios de lo sobrenatural que hace cosas. Entonces fui y repitió lo mismo y no pasó nada, porque no es de repetir, es de tener fe y de creer en el Señor. Entonces ellos fueron probados en su carácter y su actitud no fue la más óptima y la reacción fue murmurar. Cuando nosotros no asimilamos la situación que estamos pasando, genera una reacción de una vez en nosotros. Cuando yo no entiendo qué pasa, la reacción que genera mi cuerpo es murmurar y echar voces. Pronto se va uno de viaje, de paseo y se pincha el carro y de una vez con la reacción, pero vea, ¿para qué no lo revisó? No hubiéramos venido, nos hubiéramos quedado en la casa y ¿sí? O a muchos les ha pasado que salen y cuando van a pagar, ay, se me quedó el dinero en la casa. Hay reacciones y ahí en esas reacciones es donde nos podemos ver reflejados nosotros. ¿Cómo reaccionamos frente a cada dificultad? Tal vez se levantó la hermana aquí y habló palabras que no debía hablar. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Analizamos, miramos, observamos, pedimos la guianza del Señor o de una vez nos unimos? Porque es que mire lo delicado acá. Aquí yo no veo que diga que alguien del pueblo no murmuró. Cuando se dice hablar mal de alguien, todo el mundo habla mal de alguien. Así, pongamos un ejemplo. Yo una vez analicé lo siguiente. Si yo lo paso a él y no tiene ningún defecto, no tiene nada malo. Pero si yo digo que tiene algo malo, todo el mundo empieza a sacar algo malo. Me puse a pensar, o sea, así somos como seres humanos. Si queremos verle algo malo le sacamos, así no lo tuviera. El pueblo, todo se unió a murmurar. Quiero saber cuántos hay aquí que no se dejan contaminar por las cosas malas. ¿Cuántos aquí tienen carácter? ¿Cuántos aquí tienen ese corazón entendido para superar las pruebas? Porque esto es un mensaje poderoso. Yo decía, tremendo, tremendo, porque esto nos va a ayudar a pasar a otro nivel. Nos ayuda a pasar un nivel de sobrenatural, nivel de milagros, de señales, de prodigios. Y acá sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el pueblo murmuró. ¿Qué fue lo más fácil para ellos decir? No recordaron lo que Dios había hecho. No recordaron sus enseñanzas. No recordaron lo que había pasado. Simplemente la reacción de ellos fue echar contra eso. A veces le pasa a uno, atenta contra la iglesia, contra el esposo. Es que porque me tocó este esposo, porque me tocó esta mujer, porque nos tocó vivir en esta casa, porque nos tocó esto y aquello. Y empieza uno a renegar viendo la situación, y esa es la actitud que uno empieza a tomar. Y en el transitar de nuestra vida, haciendo un paralelo con lo que ellos estaban haciendo, estaban transitando, llevando una vida con una serie de procesos. Así es nuestra vida, una vida de transitar de años.
que son evidencia de lo que vamos viviendo, son evidencia de lo que nosotros vamos reflejando. Y el punto es el siguiente: un niño, acá mi niño tiene 7 años, él ya tiene un transitar en la vida. Lo que tengas tú y lo que tenga cualquiera de nosotros es el transitar de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo y cuántas veces? Porque hay veces no has logrado encontrar el agua. ¿Cuántas veces has andado por la vida sin encontrar agua? Tal vez la has encontrado una y otra vez. ¿Cuánto tiempo has pasado por esto? ¿O cuánto tiempo llevas y todavía no has llegado al agua que estás buscando? ¿Cuántas veces has intentado buscar el éxito y no lo has logrado? ¿Cuántas veces has intentado buscar un empleo y usted dice, pero me tocó acá? No en lo que yo quería, sino en lo que tocó, es el dicho muchas veces. ¿Cuántos intentos para buscar la sanidad del Señor? ¿Cuántos intentos por ser libre de algo? ¿Cuánto llevas en ese transitar buscando el agua? ¿Cuánto llevas pasando esa situación difícil? Y mire lo tremendo acá, ellos llegaron a un oasis, a un lugar donde se considera que había provisiones. Y llegamos a ese lugar donde hay provisiones y aún así no podemos hallar el agua o encontramos aguas amargas. ¿Cuántos no pudieron continuar en la pandemia? ¿Cuántos no continuaron en la iglesia en la pandemia? Porque en ese transitar y en ese caminar, al llegar al límite, no pudieron más. No continuaron en la congregación. Vieron la circunstancia y no se pudo asumir como era, como se debía asumir. ¿Y cuántos fueron probados en la convivencia en la casa? El índice de violencia intrafamiliar se aumentó porque no podían convivir con su familia, no podían convivir con sus seres queridos. Ese tiempo es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Esos tiempos que pasa el ser humano, cómo reacciona y si sigue adelante o desfallece. Si es probado como el oro y se halla falso. Si es probado como el oro y sale oro verdadero. ¿Cuántos creen que son oro acá? Y el oro necesita ser refinado. Aunque sea oro puro, legítimo, el oro necesita ser ¿qué? Dígale a la persona del lado, dígale, necesitas ser refinado. Porque sea oro, necesita sacar todas esas impurezas para que valga, para poder salir al mercado, para poderse elaborar de las maneras que se elaboran. Entonces, el pueblo de Israel renegó contra Dios y nosotros hacemos lo mismo muchas veces cuando las cosas no son como las que estamos esperando. Pongo el ejemplo otra vez del gas. Ay, yo hice todo lo que hizo el otro hermano, pero no salió el gas. Y las cosas no son como esperamos. Y digo, pero mire, por seguir creyendo en Dios, me dejé convencer de lo que dijo él y eso fue pura mentira. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Que nos movamos en lo sobrenatural y que no murmuremos en el camino. Cuando murmuramos contra otra persona, ¿contra quién lo hacemos? Lo hacemos contra Dios. Porque nosotros ya pertenecemos al reino de su amado Hijo. Y cuando pertenecemos a un reino, todo lo que hagamos en contra de las personas, en contra de alguien, lo hacemos contra Dios. Porque nuestra vida no pertenece a una persona, nuestra vida pertenece a Dios. Entonces vamos a empezar a ver aquí cómo se puede ir mejorando y cómo se puede ir teniendo una mejor actitud frente a las situaciones, cómo nuestro carácter
puede ser pasado por la prueba y puede ser soportado. Dios quiere que usted pase por la prueba y que su fe no sea ¿qué? Quebrantada. Que usted vaya llegando al límite, no tengo que comer hoy, y va llegando al límite y usted dice, me tocó usar el plan B y al último resulté fallando, resulté embarrándola. Llegué hasta el tiempo límite y a veces uno le pone tiempos a Dios. Dios, te doy hasta tal hora y me puedes ayudar, te doy esto y me ayudas. O no ven, muchos no han hallado respuesta de Dios, porque a veces Dios dice, espere. Dios no es Dios de afanes así como andamos nosotros. Dios es de espere. Pero muchos se van de la iglesia porque dice, estuve ahí, Dios no me sanó, estuve ahí y no pasó esto y aquello. Y Dios quiere formar ese carácter en la persona basados a través de la prueba. Entonces vamos a leer acá en el versículo 25. Y dígale a la persona también de al lado, ¿para qué le va a decir? Para que no se le olvide. Dígale, es necesario que pasemos por el desierto. ¿Cuántos quieren pasar por el desierto? Sí, nadie quiere pasar por el desierto. No hay tiendas, no hay agua, hay calor, hay dificultad. ¿Hay qué? Ahí se prueba la fe. No hay bueno, ahí están los camellos, pero es difícil el recorrido bajo este calor y estas condiciones. Es necesario que yo pase por el desierto. Usted créalo y tenga esa convicción en su vida. Hay tiempos difíciles, tiempos que se viven difíciles en la iglesia, tiempos difíciles que se viven en el matrimonio, que usted dice, esto se va a zafar de un momento a otro. Hay tiempos difíciles que se viven en el trabajo, que se viven en todas las circunstancias. Pero cuando usted tiene claro que es necesario pasar por el desierto, que es necesario tener unas convicciones claras, usted no se va a quedar en el desierto, usted va a poder salir de allí. Y usted no va a hacer lo que hizo el pueblo en ese entonces, que ¿qué fue lo que hizo? Murmurar. Tal vez ese día usted entró al desierto y el sol no estaba a 20 grados como siempre lo está, el sol estaba a 40 grados, estaba picando más preciso cuando usted llegó a esa situación, llegó a ese desierto. ¿No le ha parecido? ¿No le ha pasado a usted que ojalá que no y no nos pase? Están esas pirámides y se mete a la pirámide y se cae la pirámide. Entonces hay que tener las cosas claras en nuestra vida, hay que tener unas convicciones claras. ¿Para qué? Para que nuestra fe no sea quebrantada. Nuestra fe no sea ¿qué, hermano? Cuando usted esté en momentos difíciles, diga, mi fe no puede ser quebrantada. Porque ellos, después de ver tantos milagros y vieron un obstáculo, y ahí cayeron. Y nos pasa a nosotros, vemos un obstáculo y hasta ahí llegamos. ¿Sí o no? La actitud correcta para hallar la respuesta, vamos a entrarla a ver cuál es la actitud correcta. Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró que un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio los estatutos y ordenanzas y allí los probó. Leamos el versículo 26 también. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna ¿qué? Enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tú. ¿Cuántos creen esa palabra? Y los demás les aconsejo que la crean. Hay que creer a la palabra de Dios, hay que creer a lo que Él dice, para que cuando llegue el momento difícil, yo no tambalee. Cuando llegue el momento difícil, yo no flaquee. Vaya al versículo 25. ¿Y qué hizo Moisés? Dígalo fuerte, hermana. Clamó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo. ¿Y yo qué?
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero clama a mí, ¿y yo qué? Moisés clamó, ¿y qué pasó? Moisés clamó, ¿y qué pasó? Hermano, cuando usted clama a Dios, ¿qué va a hacer? Cuando usted clama a Dios, ¿qué va a hacer? Dios le va a responder. No desfallezca, Dios le va a responder. No lo dude, hermano. Dice la palabra de Dios, clama a mí, ¿y qué? ¿Que clame quién? El pastor, el líder, clame quién. ¿Y Dios qué va a hacer contigo? Pero clamar no es tal vez decir, hoy Dios, hoy estoy mal ya. ¿Cómo usted se imagina que es clamar? Dios quiere eso que usted hace en los ayunos, los que vienen a ayunar acá, los que vienen a orar, los que se congregan así como ustedes, los que están busque y busque del Señor, clamando por una respuesta y clame, y usted, Dios le va a responder, téngalo por seguridad. ¿Qué creer? Clama a mí, ¿y yo qué? Es que yo no veo en ningún momento que dice, yo voy a analizar este caso. Yo no sé si contestarte o no contestarte. Clama a mí y yo te voy a responder. Moisés clamó y Dios ¿qué hizo? ¿Cómo le contestó? Le dio un árbol. Lo que hace un hombre y una mujer de Dios es ¿qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Murmurar? Entonces ¿qué hace? Clamar. ¿Qué es lo que hace, hermano? Que ojalá eso se vaya en nuestro corazón. Hay que clamar. Hay que clamar. Hay que ir al Señor en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las dolencias, en medio de las situaciones que estamos presentando. Y quiero ir haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué hemos visto hasta este momento? ¿Cuántos puntos te dieron, Mariana? ¿14? Listo. Yo no lo tengo marcado acá, pero allí estas muchachas, Dios les bendiga, que son muy pilas. 14 expresiones para resumir lo que vamos viendo en esta mañana. La experiencia de vida número 1. ¿Cuál es la experiencia de vida? Es lo que se vive cada año, lo que vive la persona en cada tiempo. El tiempo número 2, el tiempo de tránsito. Bueno, aquí también se los van a poner. Entonces, número 1 es la experiencia de la vida. Lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos tenido que pasar, tal vez se tuvo papá, no se tuvo papá, se tuvo recursos, se tuvo alimento, tal vez no se tuvo alimento. Todo esto entra dentro de esta parte. Número 2, el tiempo de tránsito. La edad que tienes es el tiempo de tránsito que llevas por la vida. La edad que tienes es lo que tú estás transitando a través de la vida. La prueba en el tiempo, número 3. Hay una prueba en cada etapa, hay una prueba cada día. La prueba durante el tránsito de la vida, una prueba que tenemos que llevar porque la prueba te forma, hermano, la prueba nos hace más grande, la prueba forma el carácter de la persona. 4, el superar la prueba. Todos tenemos la oportunidad de superar la prueba, pero lo que pasó allí con ellos fue que no superaron la prueba. Tú tienes la oportunidad de superar la prueba, o tienes la oportunidad de decir, y voy a murmurar, me echo para atrás, no puedo con esta situación. El asimilar la situación. ¿Cómo es el asimilar la situación? Si ellos se encuentran tienen sed, pero se encuentran con unas aguas amargas. Miren esta situación acá. Les dije al comienzo, ustedes me dijeron que ellos estarían débiles, ¿cierto? Estarían de pronto sin ánimo. ¿Y cómo sacaron fuerzas para murmurar? ¿Sí ven que a veces para esas cosas sí se sacan fuerzas? Uno siempre puede sacar fuerzas, pero
el asimilar las situaciones, cómo usted va a ver ese problema y cómo va a decir, yo voy a combatir este problema. No le voy a dar la espalda a este problema, yo voy a entrar a ese problema y yo voy a ser más que vencedor. El actuar frente a la circunstancia. ¿Cómo se actúa frente a la circunstancia? Yo veo ese conflicto, lo analizo. Bueno, acá hay un mar que necesito pasar al otro lado. ¿Cómo usted puede asimilar esto? Pero yo tengo un Dios poderoso que me puede, algo va a hacer, o me saca volando, me ayuda a transportarme, algo va a hacer para pasarme al otro lado. Pero ¿cómo yo voy a actuar frente a esa circunstancia? Voy a actuar frente a esa circunstancia con madurez. Con madurez. Porque es muy difícil yo poder actuar frente a una circunstancia inmaduramente. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que otros me digan que hagan. Yo voy a hacer lo que primero. Mire, uno murmuró y todos murmuraron. Había inmadurez, pero cuando usted tiene madurez, nada ni nada lo va a mover de donde usted está. Se necesita fe. ¿Cómo vamos a actuar frente a eso? Con fe, porque a ellos les faltó creer que Dios podía hacer algo. A ellos les faltó entender que Dios podía hacer frente a algo, a esta situación. El clamar a Dios. Vamos ahí en este punto, ¿cierto? Moisés clamó. Se necesita clamar al Señor, ¿para qué? Para obtener ¿qué, hermano? Es que si a usted se le olvida, cuando llegue el momento difícil, se le va a olvidar también. Usted acuérdese que cuando usted va a clamar, Dios le va a traer una respuesta. Cuando usted va a clamar y usted clama y clama y ora, Dios le va a dar una respuesta. Y a mí me ha pasado, yo a veces le oro a Dios y Dios me da una respuesta inmediata. Pero a veces le oro a Dios y no hay respuesta. Y vuelvo y le oro a Dios y vuelvo y le oro y a veces lo cojo todo el día. Dios, necesito una respuesta. Dios, ayúdame que me toca. Dios, ayúdame, necesito. Pero hasta que Dios me responde. Dios responde y responde en el momento oportuno. Pero a veces en ese tiempo uno dice, ¿sabe qué? Ya no espero la respuesta de Dios, voy a tomar mi respuesta y voy a hacer lo que yo quiera. Dios quiere que me vaya de la calera, Dios quiere que me vaya de mi hogar, Dios quiere que haga esto y esto y esto y aquello. Y empieza uno así, y yo renuncio a mi trabajo, y yo me voy para aquí y para allá. Y empieza uno, y no le pide uno una respuesta al Señor. Dios quiere que le clames a Dios en medio de una situación difícil. ¿Qué puede ser? Está en la pornografía, miente, cualquier clase de pecado, pero no deje de clamarle al Señor. Él te va a dar una respuesta. Y dice acá, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró que un árbol. Entonces dice el versículo, y lo echó en las aguas, y las aguas, ¿qué pasó con las aguas? Allí le dio los estatutos y las ordenanzas. ¿Y qué dice ahí el final del versículo? ¿Y allí qué pasó? ¿Y allí qué? Mano, ¿cuántas veces usted ha sido probado y te has hallado falto? ¿Cuántas veces Dios nos ha probado y no hemos superado la prueba? Acá Dios también nos dice que guardemos, que Dios va a dar respuesta. El encontrar la salida. ¿Cómo se encuentra la salida? En la búsqueda de Dios. Dios pide también que guardemos su palabra. El guardar la palabra es la responsabilidad del creyente. Es que yo no me aprendo los versículos, yo tengo mala memoria. No. Hay que pedirle al Señor y hay que usar mecanismos para memorizar la palabra, pero que se puede, se puede. Porque yo lo digo también por experiencia propia, me costaba, pero ahí me aprendí uno que otro. Y ahí voy, y me toca usar mecanismos, pero se puede. Entonces es responsabilidad del creyente el cuidar tu corazón. ¿Cómo tú cuidas el corazón? Viendo todos los aspectos que hemos visto hoy. No contaminándose con la murmuración de otros, con las voces que hay a tu alrededor. Déjelo, desista, no haga esto, haga esto.
no escuchando. Se necesita madurez en esta parte. Con lo que sucede en tu entorno, a veces hay tanta presión que usted dice, me voy del país, esto se pone feo. El escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son las que dan testimonio. Y vamos para allá, me le adelanté en estas partes. El recibir las promesas, porque esto va para algo grande. Cuando usted pasa el desierto, usted va a encontrar algo grande allí, va a encontrar unas promesas, que son la solución, son las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los dos últimos, el haber ayudado a quien estaba a tu lado. ¿Habla de una sola persona? No, habla de un pueblo. Habla que al lado de una persona tenía que ir otra, y al lado de la otra iba otra. Que tú puedas ayudar a la persona que va a tu lado. Que no te unas a la murmuración, más bien que ayudes a la persona y la ayudes a llegar hasta el final. Qué bonito hubiera sido que ahí en el texto dijera que todos murmuraron, pero hubo una persona que creyó a Dios. Bueno, ahí fue Moisés. Pero aparte de él, hubo una persona que creyó y incitó a los demás a que creyeran en Dios, a que levantaran su fe, pero no lo habla ahí. Pero sí habla que Moisés actuó de una manera madura. Moisés actuó en su fe creyendo que Dios es el que lo respalda. Entonces, el haber ayudado a quien estaba a tu lado a superar y a llegar al final. Y último, oír la voz de Jehová. Guardar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Le contaba a mi esposa ayer que hay unos métodos de enseñanza, no recuerdo los nombres, pero sé que uno de ellos es pragmático, pero un método de aprendizaje es que la persona recibe teoría y le gusta teoría, que le hablen y mucha teoría, y tiene mucha teoría, pero la práctica es poca. Pero hay otro tipo que es muy práctico, solo hacer, pero no tiene fundamentos, no tiene enseñanza, no tiene la guianza, falta la orientación. Pero hay otro método que es teórico práctico, que le decía, es muy semejante a lo que habla la palabra de Dios, porque él dice, sed oidores y sed hacedores. O sea que ten la palabra, pero vuelva a la práctica. Hay muchos que yo puedo sanar enfermos, puedo hacer milagros, puedo esto, pero yo no puedo tener nada de palabra, nada de doctrina. Yo puedo estar así. Y por eso en los últimos tiempos hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque dirá, y vendrán falsos maestros y van a engañar aún a los escogidos, porque los escogidos se dejan engañar. Necesitamos tener palabra de Dios, pero necesitamos hacerla vivificada en nuestra vida. Entonces, entrando a la conclusión de esta enseñanza, Dios acá dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio, esta parte vamos a ver, le dio ¿qué? Estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. O sea que, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Oír atentamente a la voz de Dios. ¿Qué más debe hacer la persona? Nosotros. Si obedecemos, y me gusta mucho esto porque estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra de Dios, y Él está diciendo, si oyeres mi voz, si haces lo recto delante de mí, si escudriñas esta palabra, si la amas, si escuchas la verdad, vas a tener unas promesas. Entonces el Señor Jesús le dio estatutos y ordenanzas. Versículo 26 dice, si oyeres, lo que estamos haciendo en este momento, si usted escucha la palabra de Dios, la voz de Jehová tu Dios, dice ahí adelantico, y dice, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Mire todo lo que debemos hacer. Que pasó el domingo y no nos acordamos más de la enseñanza.
Enseñanza el miércoles y uno, ay, ¿qué se enseñó el domingo? Y uno no sabe. Dice, y guardar los estatutos en tu corazón. Guarda la palabra en tu corazón. Y dieres oído a mis mandamientos y guardaré todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos creen en esta palabra? Dios da respuesta a tu vida, hermano. Dios le dio una respuesta a Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta que dijo la hermana allí? Dios le dio un árbol. ¿Ese árbol qué hizo con ese árbol? Ese árbol puede ser el árbol de la vida. Dios te da una respuesta a ti, te da el árbol de la vida para que tú... En otras versiones dice un trozo de madera. ¿Y qué está simbolizando todo esto? Para llegar a la conclusión, que la respuesta que yo estaba necesitando, ¿cuál era? La respuesta que yo estoy necesitando para mi vida, ¿cuál era, hermano? A Jesucristo el Señor. Para que endulce mis aguas amargas, para que endulce esa vida que yo llevo. Necesito clamar al Señor, que Él trae respuesta a mi vida. Él es la respuesta a lo que nosotros estamos necesitando. Él es la parte importante de todo esto. Él es la persona que nosotros necesitamos. ¿Cuántos quieren acudir a Él para endulzar sus aguas? ¿Cuántos quieren acudir a Él para que cambie su vida, para que cambie la vida de su familia, para que traiga una transformación a nosotros? Necesitamos no que nuestra fe sea quebrantada, necesitamos creer en el Señor, clamarle a Él y Él vendrá con una respuesta para nosotros. Cierre sus ojos allí. Y si usted quiere pedirle al Señor que Él venga a su vida, endulce esas aguas amargas que tú estás pasando, pídaselo a Él. Porque este trozo que lo depositó allí, convirtió todo esto en aguas dulces. Dios lo puede hacer, hermano. Usted tiene que estar convencido que Dios lo puede hacer, que Dios puede traer sanidad a tu vida, que Dios puede traer fortaleza, que Dios puede traer pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero usted tiene que creerlo. Si usted quiere pedirle perdón a Dios porque muchas veces su fe ha sido quebrantada en el último minuto y usted ha hecho algo indebido, tal vez espera casarse y dice, ay no, me cogió la edad y me casé con el primero que apareció. O sea, si has faltado a tu fe, pídale perdón a Dios. Dios, la verdad me pasó lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo, incluso hallando la solución, fui incrédulo. Pero en esta mañana acudimos a ti, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que vengas a nosotros, que nos visites. Pido que nos visites. Y si no has encontrado la respuesta, porque necesitamos acudir al Dios único y verdadero, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Las personas que están allí viendo esto a través de la transmisión, debes acudir al Señor. Si no lo has aceptado en tu corazón, dígale en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento porque he faltado en esos momentos de crisis, mi fe no ha sido suficiente, pero hoy reconozco que te necesito a ti para que endulces mis aguas amargas. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida, te acepto como el Señor que es la solución para mi vida. Y quiero que a partir de hoy, Señor, tú me ayudes a seguir adelante. Que a partir de hoy, Señor, mi vida sea una vida de fe, una vida de clamor. Que a partir de hoy mi fe y mi vida sea una fe firme, que no prevalezca contra lo primero que se me venga enfrente, que no prevalezca frente a los problemas, sino que yo sea una persona firme, una columna de la iglesia, Señor. Ayúdame a permanecer en ti, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Haz que esta iglesia, Señor, sea una columna tuya, sea un remanente escogido por ti, Señor. Danos la fortaleza, porque hay momentos difíciles en que quebrantamos, hay momentos difíciles, Señor, que llegan a nuestra vida, pero en nuestro corazón siempre esté que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros, señales y prodigios. Póngase de pie, hermano, quiero orar por usted en esta mañana.
Quiero